New Business. La verdad. New Business. La verdad. Estamos de regreso con más informaciones y ya nos acompaña el abogado Luis Eduardo Camacho para hablar sobre la verdad del caso New Business que se está desarrollando en estos momentos y que se retoma en la mañana del día de hoy. Bienvenido, abogado, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Y para entrar en contexto y para que la audiencia nos entienda un poco, Luis, ¿bajo qué sistema se está llevando este caso? Porque sabemos que entró el sistema penal acusatorio, pero entendemos que este no es el caso en que se está llevando New Business. Buenos días. Primero de todo, gracias por la invitación. Saludos a todos los amigos de Next TV y de otros medios que nos puedan estar acompañando el día de hoy. La pregunta que tú haces es importante porque ustedes recordarán que en Panamá convergen de forma simultánea dos sistemas, lo que para mí es un error. Tú no puedes tener dos sistemas de enjuiciamiento distintos, tomando en consideración principalmente que desde el año 2016 las normas del Código Judicial fueron derogados. Sin embargo, a consideración nuestra, el sistema de administración de justicia ha incurrido en un error y todos los procesos deberían seguirse bajo las reglas del sistema acusatorio, que se le llama realmente el Código Procesal Penal aprobado en el año 2016, porque esta norma en particular, cuando entró en vigencia, derogó las normas del Código Judicial. Es decir, al día de hoy, en una situación que es difícil de explicar, nosotros estamos aplicando, Panamá, el sistema judicial panameño, está aplicando normas que no existen. Y eso, evidentemente, yo creo que es parte del problema, porque tenemos un sistema donde existen garantías para las personas que son enjuiciadas y tenemos un sistema donde no existen garantías. A pesar de que, ojo, es importante tener en cuenta que las garantías, los principios y reglas del Código Procesal Penal entraron en vigencia, pero en este sistema ustedes han podido observar que los testigos no es necesario que comparezcan, el juez no tiene inmediación con los testimonios y eso sí es importante, porque cuando dice este sistema, ¿te refieres al inquisitivo? Me refiero mixto. Sí, al sistema mixto inquisitivo. En este sistema los testigos no tienen que comparecer, las pruebas no se practican ante el juez. Nosotros hemos tenido dos experiencias. ¿Y dónde están las pruebas? ¿En el expediente? En el expediente. Pero son pruebas que no han sido controvertidas, pruebas que no han sido sometidas al contradictorio. Ustedes recordarán, porque los casos de Ricardo Martinelli tienen una particularidad, son los únicos casos que se llevan de forma abierta. No existen otros precedentes en el país donde se le pueda dar seguimiento a los juicios. Este es los únicos casos realmente donde el pueblo panameño, a través de la transmisión que hace la Corte Suprema de Justicia, le da seguimiento a los juicios. Y aquí, cuando tú le das seguimiento, te das cuenta de que existen evidentes diferencias. Mientras que en el sistema acusatorio, donde Ricardo Martinelli ya fue absuelto en un caso político que todos conocimos, como se le llamaba el caso Pinchazos, que de Pinchazos realmente no tenía nada, en ese sistema todas las pruebas se practicaban frente al juez. Pruebas testimoniales, pruebas documentales, pruebas periciales, todo allí. El juez tenía inmediación con todo, el juez podía verificar si un testigo estaba mintiendo, pero en este sistema no. En este sistema los testigos son recabados, los testimonios son recabados durante la fase de investigación, el juez no tiene inmediación y aquí vienen los temas cuando los testigos mienten o son coaccionados, que el juez no puede tener ese contacto. De igual manera con las pruebas documentales. Estamos hablando de un expediente que tiene más de 175 tomos, donde existen documentos que ni siquiera guardan relación con la investigación. Y eso de una u otra manera impide que el juez realmente tenga o cumpla con un elemento, un principio importante, que es la inmediación con la prueba, pero sobre todo la contradicción. En la medida en que hay elementos que no forman parte del juicio, donde el juez no puede tener esa inmediación con él, no hay contradicción, y eso afecta el derecho de defensa, e insisto,
yo creo que es por un problema que ha creado nuestro propio sistema de administración de justicia, donde al día de hoy, es decir, el año 2023, nosotros seguimos aplicando normas que están derogadas. Otra pregunta. En todo proceso judicial, estamos tratando de poner a abogados, utilizar su conocimiento a poner a nuestra audiencia en conocimiento básico para la discusión que vamos a tener inmediatamente sobre el tema en concreto del caso Martinelli. En este proceso, ¿cuál es la base de la acusación que genera esta controversia jurídica? ¿Cuál es? Año 2010, un grupo de empresarios toma la decisión de invertir en un medio conocido como el diario Panamá América. Este grupo de empresarios era un grupo, como quedó demostrado en el juicio. Ustedes escucharon las declaraciones de los miembros de la familia Arias, dueños de las acciones del diario Panamá América, un grupo de empresarios hebreos. Inician el proceso de adquisición o interés de adquisición de las acciones del diario Panamá América. Una de las personas que fue parte de este expediente y que ya pues lastimosamente no se encuentra, el señor Moisés Levy, explicó en el Ministerio Público que el esposo de su nieta decide buscar la opción de invertir en un medio de comunicación y da con la familia Arias, quien finalmente le presenta una propuesta, pero en ese momento, cuando se presenta esta propuesta, la suma que pretendía el grupo de Diario Panamá América era muy alto. Y el señor Moisés Levy le manifiesta al señor Henry Misrachi, que él no tenía los fondos o que creía que era muy alto la inversión para hacerla él sola. Que si hubiese sido una inversión un poco menor, quizás sí hubiese accedido. Entonces, Henry Misrachi sale a buscar inversionistas. Dentro de estos inversionistas, el señor Henry Misrachi contacta al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Y así él se encarga de buscar un grupo de empresarios que finalmente terminan haciendo una inversión. Esa inversión que dio como objeto la compra del diario El Panamá América. ¿Qué dice el Ministerio Público? El Ministerio Público ha planteado que los recursos utilizados para la compra del diario Panamá América son indebidos. Pero... Entonces la acusación es blanqueo de capitales. Blanqueo de capitales, correcto. O sea, en un proceso mixto, no garantista, a mí me están acusando de blanqueo de capitales. Ese es el resumen de eso. Y en el caso de mi representado, de blanqueo de capitales, sus recursos. Ok. Y en el caso, por ejemplo, inquisitivo mixto, contra el otro sistema penal acusatorio, el sistema penal acusatorio nace al país precisamente porque necesitábamos los panameños comunes y corrientes garantías del proceso. En parte sí, y también porque Panamá era de los países que se encontraban rezagados en materia de administración de justicia. Es decir, en el año 2016 en Panamá se empieza a hablar de sistema penal acusatorio, pero ya esto, digamos, de los países de la región, yo creo que Panamá era el único que se había quedado rezagado. El sistema penal acusatorio lo que busca o lo que trae son mayores garantías para las personas investigadas. Una pregunta, que es lo que comúnmente escucho. ¿Qué hace que la diferencia en que a mí me apliquen el inquisitivo mixto y a otros le apliquen el otro sistema? ¿Quién decide y cómo se decide eso? El principal problema que nosotros tenemos en el sistema mixto inquisitivo, para mí realmente de mixto inquisitivo no tiene nada, es un sistema inquisitivo, es lo más parecido a los juicios que se hacían en el tiempo de la Inquisición. Es un juicio que se lleva donde solamente interviene un juez desde el inicio al fin, y ese juez va contaminado porque interviene en todas las fases del proceso. Es decir, es un juez que pierde lo que se le llama como la garantía de la objetividad. Mientras que en el sistema mixto, en el sistema acusatorio, todos los jueces que intervienen en la fase de investigación son jueces de garantía, y estos jueces no pueden intervenir en la subsiguiente fase. Es decir, este juez o estos jueces que intervienen en la fase de investigación, una vez culmina esa fase, salen del proceso, no pueden seguir interviniendo en la siguiente fase, y eso le da la garantía a las personas
de que no vas a tener un servidor judicial contaminado. Digo contaminado porque en la medida en que formas parte de esa fase de investigación, pues vas teniendo conocimiento del caso. En el sistema acusatorio, para que lo entendamos, hay 3 fases. La fase de investigación, todos los jueces de garantía que intervienen en esa fase no pueden intervenir en la siguiente, que es la fase intermedia, que es donde se materializan las pruebas, donde las partes ofrecen las pruebas que se van a llevar a juicio. Allí interviene un juez de garantía que no ha intervenido en la fase anterior. Luego de eso está la fase de juicio oral, que son 3 jueces que analizan las pruebas, todo lo que se da en el juicio. Es decir, usted tiene 3 personas que toman una decisión y se toma por mayoría. Sin embargo, en el sistema mixto inquisitivo, que para mí, yo de verdad le llamo ya un sistema de la barbarie, el juez interviene desde el inicio hasta la decisión. Y eso lo que ocasiona es una persona contaminada que crea una especie de prejuzgamiento del caso y que deja de ser objetivo porque las pruebas no se practican en juicio. Hay pruebas que sí, ustedes han visto que hemos estado practicando testimonios porque esa opción existe, pero el juez tiene un expediente inmenso donde se han practicado pruebas sin mediación, sin contradicción, y que eso afecta el derecho de defensa porque tienes un servidor judicial contaminado. Y que los acuerdos los avala ella misma o él mismo. Avala acuerdos, avala testimonio, o sea, es una persona que se contamina y que deja de ser objetiva e imparcial y toma decisiones de conformidad a lo que le han llevado. Ok, déjeme, para nuestra audiencia, abogado, y usted me corrige en mi traducción de su interesante intervención, porque quiero ir al caso que estamos en. Cuando yo hablo del contradictorio, en el caso, por ejemplo, por eso le preguntaba al licenciado, ¿cuál es la acusación? La acusación es que hubo lavado de dinero. ¿Cuál es el contradictorio? El contradictorio es que no hubo. Ese es el contradictorio. Entonces, el expediente, para que sea objetivo, tiene que tener el contradictorio. Ahora, la forma de obtener el contradictorio en el sistema penal o acusatorio es mucho más correcto que en el sistema inquisitivo. Es que el contradictorio se obtiene cuando las partes en el proceso pueden controvertir las pruebas de uno y otro. Ese es el contradictorio. Eso es el contradictorio. Por ejemplo, en la auditoría forense, aquí hemos analizado durante más de 4 años las auditorías que se hicieron en el pasado gobierno. Las auditorías forenses en términos generales, de todas las que nosotros hemos visto, así es, ninguna tiene el contradictorio. No. Ninguna. No le admiten al que es acusado de un determinado nivel de defraudación al Estado presentar los documentos que desmienten lo que se está diciendo. Así es. Lo que pasa es que cuando hablamos de una auditoría... Y la auditoría forense tiene que tener el contradictorio. Sí. Cuando hablamos de una auditoría forense, más en un caso de estos tipos, no solamente es realizar lo que el Ministerio Público quiere, porque aquí viene parte del problema. Parte del problema radica en el hecho de que las auditorías que utiliza el Ministerio Público son auditorías controladas por ellos. La investigación de un hecho o un posible hecho punible debe ser objetiva. ¿Qué significa eso? Que cuando se realiza un peritaje, ese peritaje, como lo dicen las normas, tanto nacionales como internacionales, conlleva que el perito, plantee la posición del Ministerio Público. Es decir, ¿cuál es la tesis del Ministerio Público en cuanto a este hecho? Pero el perito tiene un deber y es investigar la verdad, porque el perito, digamos, uno de sus principales principios es la objetividad. Y lo que el perito tiene que demostrar es si lo que el fiscal le ha planteado originalmente es real o no. Pero ¿qué sucede? Nuestras pericias, y ustedes lo debieron haber visto en la pericia que se debatió el día viernes, se realiza sin la intervención de la persona acusada. Y resulta ser en este caso muy particular que el perito
ha señalado, ha cuestionado algunas transacciones, pero el perito en ningún momento consultó libros contables, no consultó estados financieros, y vemos cosas tan graves como que el perito señala que un fondo proviene de un adelanto, un anticipo del Estado, cuando una de las empresas tenía en su fondo recursos suficientes para sustentar el aporte que dio. Pero el perito, a su criterio, sin tomar, ojo, sin una base sólida, objetiva, dice, no, es que sale de aquí y no sale de acá. Pero es que no existe una explicación coherente más allá de su criterio subjetivo. Cuando el perito toma una decisión o hace un planteamiento sobre la base de su criterio, el peritaje deja de ser objetivo y pasa a ser un peritaje subjetivo. Aparte de que en este caso muy particular eso no es una pericia. Porque en un sistema democrático, independientemente que sea tu expresidente o excontralor o abogado, lo que sea, todos los panameños y panameñas tenemos el derecho a que se nos respeten nuestros derechos. Por ejemplo, los jueces en el sistema democrático son los controladores de la justicia, de la acción de la fiscalía. Quien custodia la legalidad de los actos es el juez. Así es. ¿Es así? Es un principio. Y hay un video que yo creo que todos hemos visto, quizás no todos, pero hemos visto por internet. Hay una intervención de un abogado colombiano donde él hace un llamado a la justicia, creo que fue en medio de los procesos que se le seguían al expresidente Uribe, Álvaro Uribe en Colombia, y donde él hacía exactamente un llamado, y él decía de forma muy coloquial que los fiscales, los testigos, todos se podían enloquecer, pero los jueces no, porque los jueces estaban llamados a cumplir un rol importante en la sociedad, y es esa balanza. Ustedes recordarán que cuando hablamos de justicia se caracteriza por un logo donde se ve a una dama. La justicia se ha caracterizado por una dama con una balanza, con los ojos cubiertos por una venda, y eso tiene un significado. Esa balanza significa el momento en que esa acusación no objetiva, la justicia la controla y permite a las partes poder tener ese balance entre ellos, es decir, ese desnivel que existe en el Ministerio Público, donde no existe contradictorio, donde no existe objetividad, donde las investigaciones son llevadas de forma sesgada. Cuando llega al órgano judicial se debe emparejar, la balanza se debe nivelar, pero sobre todo deben adoptarse decisiones sin prejuzgamiento. Pero en este caso existe una balanza muy desnivelada, yo creo que lo hemos podido ver en el juicio, pero existe también una persona que está interviniendo ya con un prejuzgamiento de la causa, porque aquí se han tomado decisiones, como se llaman los famosos acuerdos, donde las partes no pudieron intervenir. Bien, voy a una pausa, pero dejo una pregunta al aire. ¿Dónde nace este caso? Y si todos los testigos han dicho que los dineros son lícitos, dejemos dos. ¿Por qué hay un caso? Dejemos dos. A ver. Dejemos que el abogado nos explique ahora, después de esta... Y la idea de esta era que nos pusiera a todos en el mismo nivel de poder entender ahora lo que viene. De todo esto, ¿dónde en el proceso y ahora a Ricardo Martinelli se le había dado sus derechos de tener un juicio de acuerdo a lo que ustedes han visto correcto en respeto a los derechos constitucionales que él como panameño y nosotros todos tenemos? ¿Dónde? ¿Cómo no? Bien, vamos a la pausa y regresamos. New Business. Seguimos con más de este especial New Business, La Verdad, pero antes vamos hasta la Corte Suprema de Justicia, donde hoy se retoma este juicio llamado New Business. Allá se encuentra
Adair Concepción. Adair, buenos días. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Dónde están los testigos protegidos? Sabemos es la pregunta que ha rondado durante todo el fin de semana y toda la semana pasada en la opinión pública, que sigue muy de cerca todo este caso conocido como New Business. Hay que destacar que muchos juristas, entre ellos el presidente del Colegio Nacional de Abogados y connotados especialistas en derecho procesal penal también, han coincidido en que no es negociable que el testigo decida si viene o no. Tiene que venir y permitir las preguntas y repreguntas de la defensa. Es allí en su momento que la defensa tendrá esa oportunidad de efectivamente corroborar lo mencionado por el testigo protegido meses atrás a esta investigación. Testigos protegidos que hay que destacar, en su momento negociaron mediante acuerdos con la Fiscalía, y también se habla de la figura del abogado William Moore, hermano de la ex fiscal anticorrupción Zuleika Moore. Son temas que han salido a la palestra producto de esta audiencia que se realiza desde el pasado martes aquí en la Corte Suprema de Justicia. Este caso guarda relación con una transacción para la compra de un medio de comunicación y que los testigos han coincidido en la licitud, es decir, fondos conseguidos de manera lícita, entre estos los aportados por el empresario, el hombre de negocios, el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. Hasta el momento, un aproximado de unos 15 testigos han pasado por este salón de audiencias. El día de hoy debe continuar la fase de preguntas al perito Eliseo Ábrego, quien es un contador público y que el pasado viernes fue muy enfático en dar a conocer que los aportes que hizo Ricardo Martinelli, empresario, hombre de negocios de nuestro país, fueron lícitos. El testimonio también de Franz Weber, José Luis y amigos televidentes del pasado viernes. Recordemos que este caso nace producto de una solicitud del exdiputado del partido panameñista Jorge Iván Arrocha, quien en su momento, en el periodo de incidencias, se refirió a una presunta irregularidad y de igual forma instruye a la Secretaría a remitir esa incidencia ante la Asamblea Nacional, ante el Ministerio Público. Las palabras de Franz Weber, ex secretario general de la Asamblea, es que le manifestó el secretario general del PRD, Rubén de León, ex diputado, ex presidente de la Asamblea, de que habían órdenes de arriba, órdenes superiores, de que eso que se dijo en incidencias pasara al Ministerio Público, y es hoy lo que constituye la base para iniciar esta investigación de esta transacción comercial. Sin duda, todo este lunes, José Luis y amigos televidentes, gira en torno a la figura de los testigos protegidos que la Fiscalía pues ha identificado y que se ha manifestado, no los ha logrado ubicar. Luego se dio a conocer de que algunos tenían incapacidad. No obstante, la defensa, el equipo de abogados defensores coinciden en que tienen que comparecer y de esa forma poder corroborar, poder repreguntarles sobre lo que en su momento negociaron como los diferentes acuerdos. Es lo que se espera para el día de hoy lunes. Entre algunos de los puntos más destacados también está la moción del abogado José Félix Martín, quien en su momento pidió suspender el proceso con un incidente de nulidad por falta de competencia. Saber si el fiscal se refirió a esto. También la Fiscalía tiene a partir de este momento que esforzarse por demostrar que la transacción comercial provino de coimas. Supuestamente es la teoría de la Fiscalía, pues tiene que demostrarlo, es lo que considera la defensa del expresidente Martinelli, con esto que haya un delito precedente. La Contraloría habló alto y claro y en su momento dijo que en estos contratos en ninguno se reportó lesión alguna al Estado. De igual forma, esto fue corroborado mediante un audito de la Contraloría General de la República. No hay delito precedente, en esto coinciden también varios de los juristas, toda vez que la Contraloría, la máxima autoridad en materia de investigaciones, en materia de auditos, coincidió en que no hubo delito, que no hubo lesión patrimonial en ninguno de estos contratos. En este punto nos mantenemos a la expectativa. A eso de las 9 de la mañana debe continuar la fase de preguntas
al perito, el contador público Eliseo Ábrego, que hay que destacar el pasado viernes, maratónica fue esa audiencia hasta pasadas las 10 de la noche. Por lo general, siempre es hasta las 6 de la tarde. Llamó poderosamente la atención que el pasado viernes fuera hasta altas horas de la noche. Así que mucha expectativa de lo que pueda ocurrir esta semana y sin duda en lo que coinciden muchos juristas en todo el país, incluso el máximo gremio de abogados, el Colegio Nacional de Abogados, en que no es condicional, no es negociable si un testigo quiere venir o no. Tiene que venir y de esa forma permitir las preguntas y las repreguntas también de los abogados defensores, el equipo de abogados que ha insistido en eso durante toda la semana y que le está pidiendo a la jueza Valoisa Martínez que se pronuncie al respecto sobre la comparecencia obligatoria que tienen ambos testigos protegidos y que en base también a lo que negociaron como acuerdos con la Fiscalía es lo que nos tiene el día de hoy aquí con toda esta audiencia que debe tomar aproximadamente unos 10 días. Destacar también lo mencionado de esas supuestas negociaciones con William Moore, abogado hermano de la exfiscal anticorrupción Zuleika Moore. Toda la situación que se está dando en torno a esta transacción comercial de la compra de un medio de comunicación donde peritos han coincidido en que los fondos aportados por el expresidente Martinelli fueron lícitos, fueron legales y debidamente obtenidos y acreditados. Es lo que han dicho los peritos, reitero, parte de los testigos también durante la semana pasada. En este punto me mantengo acá en el Palacio de Justicia Gil Ponce. Por supuesto tendremos todos los detalles para nuestros aliados informativos de KW Continente, Panamá América, Crítica y por supuesto Next Noticias. Adelante. Así es, Adair, estaremos al tanto de lo que ocurre desde las 9 de la mañana. Mientras tanto, vamos a continuar con más porque también estamos realizando un sondeo para que usted participe a través de nuestra cuenta de Twitter. ¿Cree que los panameños tenemos derecho a escuchar a los testigos protegidos del caso New Business? Y estamos preguntando también para que usted opine por qué no se investigó al panameñista Jorge Iván Arrocha por las prebendas recogidas por abrir en la asamblea pasada el caso New Business. Estamos esperando por sus respuestas y comentarios para darles lectura. Mientras tanto, vamos a continuar acá con el abogado Luis Eduardo Camacho González y dejamos una pregunta. Aquí estamos viendo ya dónde inicia este caso en el periodo de incidencia del diputado Jorge Iván Arrocha. Y por eso se habla de que es un caso meramente político. Pero también le decía yo, abogado, antes de irnos a la pausa, si todos los testigos, incluso este perito, ha dicho que los dineros son lícitos, porque hay un caso. Bueno, mira, yo voy a tratar de condensar las dos preguntas que hicieron, porque los casos de Ricardo Martinelli no se pueden ver solamente desde la parte judicial. Los casos de Ricardo Martinelli tienen un fuerte componente político. Y debemos recordar que para cuando se inicia este caso, el año 2010, en ese entonces, el diario Panamá América y este medio televisivo eran medios que no estaban alineados a la voluntad del Ejecutivo en ese momento, es decir, a la voluntad del presidente Juan Carlos Varela. Juan Carlos Varela logró tener a su disposición o a su buena voluntad a todos los medios de comunicación de este país, con excepción de el diario Panamá América, Diario Crítica y Next TV. Esa era una realidad. No fue hasta final de su mandato que, por poner un ejemplo, medios como Telemetro, La Prensa, cambiaron un poco su discurso. TVN, muy poco. Entonces, Juan Carlos Varela sentía que estos medios eran medios que él tenía que controlar de una manera u otra porque eran voces disidentes a lo que él le gustaba. Porque es una persona pues que se ha caracterizado, y así lo ha demostrado, ser una persona muy egocéntrica y controladora. ¿Qué sucede? Frente a esta posición, en ese momento, por una decisión política, ¿cómo nace? Se toma la decisión de plantear que habían irregularidades en el proceso de compra del diario Panamá América. Y es donde el diputado Jorge Iván Arrocha, en el periodo de incidencias,
sale y hace unas declaraciones que dan motivo al inicio de esta investigación. Y en este juicio en particular hay dos pruebas que demuestran el componente político. La declaración de Franz Weber, que estuvo el día viernes en la audiencia. Franz Weber que da elementos muy importantes. El primero, que por instrucciones superiores, ojo, y esto sí es delicado, porque la Asamblea no tiene superior, en teoría. La Asamblea es un órgano independiente del Estado, dirigido por los diputados, en este caso por su presidente, que en ese momento era el diputado de León, de Veraguas. Dice Franz Weber, y así en efecto la redacción de la nota lo describe, que por instrucciones superiores del diputado Rubén de León se manda la intervención del diputado Jorge Iván Arrocha, a la Procuraduría para que inicie una investigación. Pero Franz Weber da un elemento importante, y es que por órdenes superiores es que esta instrucción se da. Y resulta ser que al no tener superiores la Asamblea Nacional de Diputados, porque el superior de la Asamblea Nacional de Diputados es el pueblo, los que elegimos a los diputados que representan a nuestros distintos sectores. Pero Franz Weber, en su intervención, explicó algo que es lógico. El único superior, que es la autoridad máxima del país, es el presidente de la República, en ese entonces Juan Carlos Varela, quien no solamente era el presidente, sino que es una persona que tenía un vínculo muy estrecho con el diputado Jorge Iván Arrocha. Entonces, cuando uno agarra el proceso es un rompecabezas, y uno va uniendo las piezas, uno va demostrando que en efecto existe un componente político. Pero, ¿cuál era el objetivo? El objetivo está descrito en la declaración jurada que rindió la actual diputada Yanibel Ábrego, quien explicó que ella recibió un mensaje de parte del expresidente Juan Carlos Varela para entregarlo al expresidente Ricardo Martinelli. ¿Cuál era ese mensaje? Ese mensaje, como está descrito en la declaración que ya está inserta en el expediente, era que Ricardo Martinelli entregara el derecho que tenía como accionista de Diario Panamá América, ¿a cambio de qué? A cambio de que se cerraran sus casos y a cambio de que lo dejaran en paz. Eso fue lo que dijo Yanibel Ábrego. ¿Y cuál fue la respuesta de Ricardo Martinelli? Que no, que primero muerto, porque Juan Carlos Varela tenía conocimiento de que él era inocente de lo que le estaba acusando. Entonces, ¿por qué nace? ¿De dónde nace? Nace de esta manera, y eso está documentado en el expediente. La diputada Yanibel Ábrego hubiese sido bueno que lo rindiera como testimonio, pero nuestro Código Judicial contempla que los diputados, ministros y otras personas declaran mediante declaración jurada. Entonces, así inicia este proceso. Estos son los antecedentes del caso. Y la pregunta, tú me decías, ¿por qué Ricardo Martinelli está siendo juzgado? Porque Ricardo Martinelli no nace a este expediente en el año 2019-2020. Desde que este expediente inició, quedó documentado de que Ricardo Martinelli era una de las personas que había invertido en la compra de este medio. Pero ¿qué sucede? El Ministerio Público estaba consciente de que los recursos, como lo dijo el perito del Ministerio Público, de Ricardo Martinelli, todos salían de sus cuentas bancarias. Y ojo, es que todos los servidores públicos al ingresar de manejo, al ingresar a un puesto de este tipo, tienen que rendir una declaración notarial que se entrega a la Contraloría General de la República. Y los recursos que Ricardo Martinelli invirtió para la adquisición de este medio están documentados en su declaración que rindió ante la Contraloría General de la República. Entonces, las personas que estaban liderizando esto, porque ojo, hay que recordar la Procuraduría Paralela, la intervención de Saltarín en el Consejo de Seguridad, la intervención de Kenia Porcel en el Consejo de Seguridad, ellos estaban claros de que estos recursos no tenían posibilidad de ser cuestionados porque estaban documentados. La trazabilidad de los fondos, de dónde venían estos recursos, estaba documentada.
La pregunta es, y tú me decías, José Luis, ¿por qué Ricardo Martinelli, si sus fondos son lícitos, está aquí? Yo te lo voy a explicar de forma sencilla. Ricardo Martinelli llegó a tener más de 15 casos en la Corte Suprema de Justicia, producto de la persecución de Kenia Porcel, Juan Carlos Varela, quienes llevaron a cabo múltiples investigaciones que compulsaron a la Corte Suprema de Justicia. Pero este caso en particular no fue compulsado, porque los fondos de Ricardo Martinelli estaban documentados. ¿Qué sucede? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando el gobierno apuesta a condenar a Ricardo Martinelli por el caso de los pinchazos telefónicos, deja a un lado todos los demás expedientes que estaban en la Corte y se concentra aquí porque Juan Carlos Varela apostaba a que él lograba condenar a Ricardo Martinelli con todos los testigos amañados. Recuerden que los casos de Ricardo Martinelli tienen una particularidad. Se caracterizan por testigos protegidos que dicen lo que el Ministerio Público quiere plantear, que no son sujetos al contradictorio. Lo que Juan Carlos Varela no esperó era que Ricardo Martinelli en 2 instancias iba a salir absuelto. Kenia Porcel no se esperó que Ricardo Martinelli iba a salir absuelto en dos momentos distintos, y eso tenía era imposible, no existía, no había manera de que con lo que se estaba presentando en ese juicio Ricardo Martinelli fuese condenado. O sea, los niveles de manipulación que se vieron en ese juicio son muy parecidos a los de este. ¿Y qué trajo eso? Cuando Ricardo Martinelli es absuelto, la ex procuradora Kenia Porcel entra en una crisis porque ella había prometido algo. Y ella, Kenia Porcel, da los primeros pasos para permitir la investigación de Ricardo Martinelli en nuevas causas. ¿Pero por qué yo menciono esto? Porque cuando Ricardo Martinelli llega a Panamá, él llega amparado en algo que se le llama la regla o principio de especialidad. La regla del principio de especialidad es una garantía inserta en los tratados internacionales de extradición, donde una persona que es traída a un país para ser enjuiciada por un caso no puede ser enjuiciada, juzgada, investigada por hechos distintos a los que motivaron su extradición. Es decir, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal solamente podría ser enjuiciado, juzgado e investigado por el caso conocido como pinchazos o escuchas telefónicas. Pero en ese momento, porque ojo, ni siquiera son los fiscales. Quien inicia las notas para desconocer la especialidad de Ricardo Martinelli es la procuradora Kenia Porcel. Y la pregunta es ¿por qué? Ella entra en una desesperación. Ricardo Martinelli se ha mantenido desde hace muchos años como la persona con una clara intención de voto para las elecciones del año 2024, y en su desesperación la procuradora inicia estos pasos. Gira notas, sin ser agente de investigación, gira notas a Estados Unidos para desproteger a Ricardo Martinelli de su especialidad, y es donde nace una nota que dice que Ricardo Martinelli perdía su especialidad porque él había viajado del país. Creo que en ese momento él había sido invitado a Guatemala a la toma de posesión del presidente actual de Guatemala, y fue un viaje que hizo. Pero ojo, y aquí uno ve el nivel de manipulación, porque resulta ser que el tratado de extradición tiene una particularidad. El tratado de extradición de Panamá con Estados Unidos señala de que, primero, de que la persona pierde la especialidad si retorna al país del que fue extraído. Pero esta norma hay que analizarla. Esta es una norma de 1904. Esta norma hay que analizarla desde un contexto. Esa norma se aplica a extranjeros, porque pedirle a Ricardo Martinelli que se vaya de su país para que mantenga una especialidad es absurdo. Sería expatriar a una persona, y eso no es permitido ni por las normas de derecho internacional ni por la propia Constitución. Entonces inician un proceso de manipular
cambiar lo que dice el tratado. Incluso el gobierno de Juan Carlos Varela trató de modificar el tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos a efectos de permitir el levantamiento de la regla de especialidad. Pero esto no lo logró. Entonces, todo este contexto demuestra que evidentemente ante la absolución de Ricardo Martinelli, Kenia Porcel inicia toda una serie de movimientos para abrir nuevos expedientes. ¿Y qué sucede? Porque tú decías, si Ricardo Martinelli y todos sus fondos son lícitos, ¿por qué Ricardo Martinelli está sentado en este proceso? Cuando Kenia Porcel y su grupo de fiscales empiezan a analizar cómo enjuiciar a Ricardo Martinelli y ven que en este proceso Ricardo Martinelli y todos sus fondos están documentados y por eso no habían compulsado copia a la corte, empiezan a extorsionar a los testigos y demás empresarios que invirtieron en esta compra. ¿A efectos de qué? A efectos de decir que otros fondos que no son de Ricardo Martinelli, que Ricardo Martinelli no los invirtió, eran fondos ilícitos, pero que tenían relación con Ricardo Martinelli. Y es donde inician casos como el de Transcaribe Trading. Transcaribe Trading fue una empresa que las evidencias del proceso demuestran que Gabriel Betech invitó al señor David Ochi a participar en la compra de este medio. Porque, ojo, ¿qué dijeron los testigos? Un grupo de hebreos liderizó la compra. Este grupo de hebreos, como lo dijo el señor Moisés Levy, buscó otros inversionistas. Y el señor Gaby Betech busca a otros empresarios, entre estos al señor David Ochi. ¿Y qué hacen? Tuercen al señor Gabriel Betech para que el señor Gabriel Betech diga que los fondos que se recibieron de David Ochi venían por solicitud de Ricardo Martinelli. Y así empiezan a cambiar la historia y a meter a Ricardo Martinelli dentro de este proceso. Pero el señor Gabriel Betech tenía muchas razones para hacer lo que hizo. En primer lugar, señor Blandón y José Luis, esto no lo entiende todo el mundo, porque solamente lo entienden quienes de una u otra manera están inmersos en estos procesos. Empieza un proceso donde entras en una moledora, le llamo yo, del sistema, donde te empiezan a cerrar cuentas bancarias, te empiezan a dificultar tus operaciones comerciales. Pero Gabriel Betech no solo pasó por eso, es que también pasó por la moledora de su propia familia. Involucraron a su padre, hermanos, primos, y todas estas personas para mí son lo que se le llama son personas que se mantienen en un proceso como rehenes a efectos de Gabriel Betech cumpliera su palabra. Y en ese sentido, se empieza a torcer la verdad para crear una verdad falsa. Y así es que este proceso se ha llevado y la razón por la que Ricardo Martinelli se mantiene. Ustedes debieron haber escuchado el viernes cuando el abogado de Transcaribe Trading le explicaba o trataba de demostrar que Transcaribe Trading tenía millones en sus cuentas distintos a los anticipos que había recibido por una obra. Pero el testigo que está siendo controlado, que hizo una investigación sin contradictorio, sin pedirle información a la empresa. ¿Se refiere a Gaby Betech? No, al señor, al testigo Eliseo Ábrego. El perito. Para mí no es un perito. Como le dicen, pues. O sea, una persona que no sabe qué normas utilizó para hacer su informe, una persona que no conoce las normas de contabilidad. Yo no entiendo a este señor cómo es contador. O sea, no pudo explicar cuáles eran las normas de contabilidad, las normas de auditoría. No puede ser llamado perito. Una persona que se sienta, hace un resumen de lo que el fiscal quiere, no puede ser llamado perito, porque el perito tiene un principio de objetividad. Y Eliseo Ábrego ha demostrado que lo que él hizo no es objetivo. Pero resulta ser que este señor, solamente con su decir, sin apoyarse en ningún documento, señala que los fondos que aporta Transcaribe Trading no son de los recursos que él tiene en su cuenta bancaria,
que creo que superan los 6 millones de dólares, sino que provienen de un anticipo. Pero no logra explicarlo, sino que simplemente a su criterio fue de esa manera que salen los recursos. Entonces, esto es grave porque la verdad se empieza a torcer. ¿Para qué? Para dar una verdad distinta a la real y dar una verdad que apoye la posición del Ministerio Público, que lastimosamente, lo tengo que decir, durante el periodo pasado y lo que va de este, se ha prestado para llevar investigaciones políticas en contra de personas para aniquilarlos, porque esto es lo que está sucediendo, están aniquilando personas y en este caso en particular, este proceso y otros tienen como único fin tratar de inhabilitar políticamente a la persona que al día de hoy es virtualmente el virtual ganador con un voto muy fuerte y sólido, y así es que se empieza. Este es un caso que no se puede analizar solamente desde el contexto jurídico. Permítame hacer un par de preguntas para hacer un poco más o menos la discusión. Usted que tiene experiencia en el proceso, yo he visto la calidad de las preguntas en los interrogatorios de los fiscales. Y he notado la poca formación en materia para un caso de esta naturaleza, que es un caso que fundamentalmente tiene que ver con materias de finanzas, cómo se maneja la banca, cómo se tramita una solicitud de préstamo, cómo se hace. Noté en la fiscalía poca preparación técnica. ¿Usted lo notó? Bueno, lo que pasa es que porque esto es común, es una de las cosas que una vez fui a un proceso y me llamó la atención, porque es una de las cosas que tenemos que corregir. Nosotros no podemos tener fiscales que no tengan una comprensión de qué es un gasto y qué es una inversión. A mí me tocó mirarla. Lo que sucede es que hay que partir del hecho de que los fiscales sienten que no tienen necesidad de hacerlo. Cuando un fiscal siente que no tiene necesidad de hacerlo, uno tiene que preguntarse por qué. Entonces la pregunta es, ¿será que el fiscal conoce algo que yo no sé? ¿Será que el fiscal siente que no tiene que dar la milla extra porque ya siente que el trabajo está hecho? Ahora, son varias preguntas, pero no solo eso. Pero es cierto. La pregunta también es, y ustedes tienen que preguntarse, ¿cómo el señor Eliseo Ábrego puede hacer un informe o puede ser un perito que habla de temas de inversiones, temas financieros, aportes, cuando este señor no tiene experiencia? Ustedes vieron que a él se le preguntó si sabía que era un fideicomiso prendario. Se le hicieron varias preguntas. Él dijo, yo no tengo conocimiento. Que era un factoring. Yo no tengo conocimiento. Entonces, ¿cómo una persona que no tiene conocimiento, que no se sabe las normas de contabilidad, que no se sabe las normas de auditoría, puede dar una conclusión y decir que la transacción comercial que usted hizo o que usted hizo es ilícita o es irregular cuando él no conoce? O sea, eso es como si usted, ingeniero Blandón, me pidiera a mí que haga un informe sobre una negligencia médica, no siendo yo médico, no teniendo conocimiento y entrando yo a suponer que el procedimiento que hizo un profesional de la medicina es equivocado bajo mi criterio. Eso es lo que está pasando en este caso. Una pregunta ahora. Se habla mucho de los testigos y de que los testigos en estos casos, en este caso del sistema mixto, inquisitivo mixto, los de la defensa los consigue y los de la fiscalía los consigue. Pero usted nos dijo al principio que en el caso del inquisitivo mixto, los testigos no pueden o no aparecer. Así es. La pregunta es esta. Si yo soy testigo de la fiscalía, pues, en un caso contra X persona, y yo no voy, ¿qué me pasa? Bueno, primero que no es obligación mía ahí. la parte de las
de las irregularidades del sistema es que le imponen una multa, que es irrisoria. ¿De cuánto? Pero 50 hasta $500. Pero lo que le quiero decir, en el sistema acusatorio, la no presentación de los testigos tiene un valor. Acá no. Pero tiene una consecuencia también. ¿Cuál es esa consecuencia? Esa consecuencia es que no tienen valor. ¿Por qué? Porque mientras que en el sistema acusatorio, para que una prueba se constituya como tal, o sea considerada prueba, tiene que practicarse en juicio. Es decir, frente al tribunal. Exactamente, eso es lo que quiere decir. Donde se dé el contradictorio, donde el Ministerio Público le pregunte y donde la defensa pueda repreguntarle a la persona. En el momento en que eso se da en el juicio, eso se considera una prueba. Mientras eso no suceda, si vamos a poner el caso, usted en el sistema penal acusatorio es testigo, usted no comparece y no rinde su testimonio, las entrevistas que usted rindió ante el Ministerio Público no tienen valor y no se pueden utilizar. Okay. Es así de sencillo. Okay. Pero en el sistema mixto inquisitivo, las declaraciones que se han dado en el proceso pueden ser consideradas por el tribunal, o sea, como una prueba. Entonces, son parte de las deficiencias del sistema, y le decía, donde se viola el contradictorio. Porque realmente una prueba que no se practica en juicio, y más como las que nosotros pedimos, no debe tener valor. No debe tener valor alguno. Hay alguien que nos está preguntando sobre la judicialización de la política, y permítame darle una respuesta inmediata con un ejemplo de lo que está pasando en Ecuador. El presidente llama a la muerte cruzada, cierra el Congreso y queda el presidente mandando. Y todo lo que él apruebe tiene que ser sobre economía, y es la Corte Constitucional la que decide si es legal o no. Eso lleva a la judicialización de la política, de la crisis. ¿Por qué? Porque la Corte le contesta al presidente cuando, por ejemplo, salió de viaje: esa no es mi responsabilidad. Entonces, hay un problema con la judicialización de la política, estimamos televidentes, que es que cuando se utiliza la justicia como elemento político, la justicia desaparece. Y desaparece para todo el mundo, porque en la medida en que yo permita que se le violen los principios constitucionales a cualquier ciudadano, yo estoy permitiendo que me lo violen a mí. Es que lo que sucede es que lo que hay que entender es que lo que está pasando en el caso... hay que hablar del caso de Ricardo Martinelli porque tiene dos particularidades. Es que cuando uno abre la puerta, es después difícil cerrarla. Y aquí hay que recordar que ya en las elecciones pasadas, a Ricardo Martinelli se le saca de la contienda política 5 días antes de las elecciones. Ricardo Martinelli era el alcalde capitalino y diputado del ya extinto Circuito 88. Esa era una realidad. 5 días antes de las elecciones, Ricardo Martinelli es excluido del proceso electoral por una decisión bastante controvertida del Tribunal Electoral. Y en este caso, cuando hablamos de la judicialización de la política, lo que estamos viendo es que hay un síntoma que se ha ido regando por nuestra región, se ha ido esparciendo. Y yo creo que eso es un tema que hay que sentarse a analizar, y es cómo los candidatos políticos que se quieren excluir de los procesos, se le abren procesos políticos, judiciales, para tratar de inhabilitar. Se descubrió que ese era un camino menos costoso. Es un camino menos costoso, pero eficiente para sacar a la gente de la carrera. Así es. Y entonces, cuando hablamos de la judicialización de la política, no podemos dejar a un lado este fenómeno que para mí es grave. ¿Por qué? Porque es una manera de vulnerar la voluntad popular. Y en manos de 9 personas, por poner un ejemplo, una persona, tú tomas la decisión de excluir a la persona que el pueblo o la mayoría o la voluntad popular quiere en un determinado cargo. Y cuando eso lo abre, ingeniero, usted lo sabe mejor que yo, porque usted es una persona que en materia política tiene mucha más experiencia que yo.
pero lo ha vivido sobre todo. Cuando esa puerta se abre, después es complicado cerrarla. Y después no hablemos de dictaduras, después no hablemos de decisiones arbitrarias que nos costaron sangre, porque ojo, yo tengo familiares que murieron durante esta época. Y así tenemos uno u otro que yo no participé de la época de la dictadura, era muy pequeño, pero mi padre, mi tío, que en paz descanse, fue víctima de la dictadura, y eso que lucharon por muchos años y que se logró lograr una democracia, esa democracia al día de hoy para mí, como joven, como panameño, yo creo que se va resquebrajando, vamos tomando un norte equivocado, y ojo, lo que se está viviendo en países como Venezuela, inició como está sucediendo en Panamá. Pero, y eso tiene mucho que ver, tenemos televidentes y las escuchas, con los nuevos medios de comunicación. Por ejemplo, usted ha visto una noticia, hoy tiene que salir a desmentir del gobierno con respecto a si tropas norteamericanas van a estar en el Darién o no. Entonces, eso, para que el que se lee el único tratado vigente, que es el Tratado de Neutralidad, se da cuenta que los Estados Unidos no pueden venir a Panamá y poner sus tropas aquí si nosotros no le pedimos. La canciller sale hoy a desmentir eso. ¿Cuál es mi preocupación en esto? Que la judicialización de la política lleva a que cualquiera de nosotros, no solamente Ricardo Martinelli o el que sea, cualquiera de nosotros puede ser objeto de ese ataque y te planchan. Y eso lo hemos visto en nuestra región como arma, lo hemos visto en Centroamérica también. Ahora, una pregunta para ir cerrando este proceso, esta primera intervención es tuya aquí. ¿Cuál es tu expectativa de este proceso? ¿Termina esta semana? ¿Cuál es el tiempo? ¿Oficialmente cierra el 6 o puede terminar antes? Todo pareciese indicar que pueda cerrar antes. Ustedes han visto que los abogados hemos tratado de buscar que se cumplan ciertos procesos, pero es una audiencia que va a tambor batiente. Es decir, va porque va, no hay manera de que se detenga ni siquiera para organizar. O sea, ustedes vieron el día viernes, fue una sesión maratónica como para tratar de terminar el testimonio del señor Eliseo Ábrego. Yo creo que cuando Eliseo Ábrego terminó los interrogatorios, prácticamente a las 5 de la tarde, era entendible que iban a haber repreguntas. Entonces, se debió, en mi consideración, suspender para continuar el lunes. O sea, ¿usted cree que esta semana no termina? Yo sí creo. Yo sí creo que entonces, a ver, no me tiene que contestar, porque yo normalmente no contesto preguntas hipotéticas, pero le pongo el siguiente escenario. Supóngase que la jueza decida declarar inocente a Ricardo Martinelli. Viendo los procedimientos, la Fiscalía apelará. Así es. O sea, no tengo la menor duda que lo hará. ¿Ante quién apela? Ante el Tribunal Superior. Y si fuera lo contrario, no tengo duda de que la defensa de Martinelli apelará. Así es, ante el Tribunal Superior. Y ahora la pregunta es, si la Fiscalía pierde, vamos a poner perder es el verbo que quiero usar porque así lo puede entender más la gente, apelará también. ¿Qué tiempo tiene usted para, una vez que termine ese proceso, usted presentar cualquiera o la Fiscalía presentar cualquier apelación? Bueno, hay que esperar primero de que la jueza adopte la decisión. Okay. Una vez que la adopte, se notifique y luego de eso corren los términos para anunciar los términos para anunciar apelación contra la decisión, ya sea absolutoria o condenatoria, y luego de eso los términos para sustentar, pero estamos hablando de términos que corren en semanas. En 2 semanas se surte ese trámite. Okay. Y ahí viene otro proceso. Entonces. Viene el proceso... ¿Ante qué instancia? Ante el Tribunal Superior de Liquidación, que es un proceso donde se empieza a resquebrajar los principios del sistema penal acusatorio, que son partes de este sistema también. ¿Por qué? Porque las decisiones se permiten que se den en oralidad y en inmediación.
los tribunales de inmediación para tener esa contradicción entre una y otra parte. Mientras que en el sistema mixto inquisitivo, las decisiones se presentan documentos por escrito y los jueces adoptan su decisión sin consultar con nadie, sin que las partes sustenten sus recursos y toman decisiones. En el sistema acusatorio, el Tribunal Superior cita una audiencia. Una pregunta, ¿este sistema mixto ya está eliminado o ya después ya no hay? Es que este sistema no existe. Nosotros Pero tenemos... en la práctica existe, pero Sí, ya está. ¿desde cuándo más no se puede usar eso? Cuando se liquiden los casos que quedan. Pero si usted me pregunta a mí, las normas de este proceso fueron derogadas. Usted lo conoce porque ha vivido esto. Cuando una norma es derogada, deja de existir. No se puede seguir aplicando. Pero nosotros tenemos de manera bastante peculiar un sistema donde las normas derogadas siguen teniendo vigencia. Una norma derogada partió del mundo jurídico. Sí, lo que pasa es que en la derogación lo que se hizo fue una trampa jurídica para mí. Los casos que estaban pendientes siguen con el sistema viejo y los que con vienen. lo nuevo. Pero yo estoy de acuerdo con usted. Tú no puedes tener dos sistemas en una vida democrática. La Constitución tiene un principio, estimados televidentes. Es que no puede existir discriminación. Tiene que haber una igualdad. Sí, Derecho igualdad a ante la ley. Ante la ley. Y no es igualdad es igualdad ante la ley. Ante la ley, correcto. Bien. Abogado, ¿qué se espera para hoy aparte de seguir con el testimonio o el interrogatorio al llamado perito Abreu? Sí, mira, yo creo que el contrainterrogatorio al perito Abreu va a ser bastante fuerte el día de hoy. Son más de 5 abogados que han planteado el derecho a interrogarlo frente a lo que él ha planteado en su intervención ante el Ministerio Público. Mira, fue un poco extraño porque si ustedes vieron la intervención del Ministerio Público, el Ministerio Público se concretó en pedirle que leyera su informe. Eso tenía un porqué. Ese señor quedó muy mal frente a lo que todo el mundo vio y el Ministerio Público trató de lavarle la cara. Pero la propia juez, y ojo, quizás nosotros no lo hicimos porque si le están permitiendo de todo al Ministerio Público. El Ministerio Público en este proceso tiene carta abierta, la defensa tiene las cartas un poco más reducidas. Y frente a eso, ahora la defensa va a tener la oportunidad de demostrar que esos planteamientos de este señor, que realmente para mí no es un perito, son falsos. Luego de eso vendrán, hay 2 más, ¿no? Hay 2 peritos adicionales, Ya. uno de la defensa de Ricardo Martinelli Berrocal, uno de, no recuerdo de quién es la defensa que lo propuso, y hay un testigo que es el fiscal David Mendoza, quien le explicó a la defensa algunas situaciones que se dieron cuando llegó este caso. Principalmente cómo Y después de eso vienen los alegatos. Cómo se vio la especialidad, algunas interioridades que se dieron, y después de esto vienen los alegatos donde los abogados defensores y el Ministerio Público expondrán prácticamente lo que es su teoría del caso frente al Y expediente. hay un tiempo para cada... Sí, mínimo de 1 hora. En un caso como este debería darse un poco más. ¿Uno por procesado? Sí, correcto. 1 hora por procesado. O sea, no puede- Mínimo. En el caso de, por ejemplo, de Ricardo Martinelli, que tiene más de uno, nada más puede hablar uno. Sí, correcto. Ok. Y digamos, lo que dice la norma, este es un caso complejo. O sea, un caso de 175 tomos, un caso donde me tengo que defender de mi actuación, pero ahora tengo que defenderme de la actuación de otras personas. Entonces, frente a eso, yo creo que se le debe dar un plazo adicional a las defensas, porque ustedes entenderán que defender a una persona en 1 hora es complejo. Y un caso como este, con todos los matices que rondan, es mucho más complicado. Entonces, habrá que esperar a ver la decisión que va a tomar el tribunal, pero debe ser como mínimo 1 hora. Bien, abogado Luis Eduardo Camacho González, gracias por estar con nosotros, ampliando un poco más el caso New Business para que en casa puedan entender este caso y puedan seguir viendo
durante la transmisión de nosotros que tenemos esta cobertura especial de New Business, La Verdad, donde hemos preparado muchas cosas interesantes que usted debe saber sobre este caso. Y agradecerle la docencia Sí, que nos por dio supuesto, sobre porque base de esto. eso es importante, porque así las personas ven lo que está ocurriendo realmente y no se dejan llevar por lo que se dice nada más en las redes sociales. Así es, o la verdad que medios. quieran plantear. Yo te soy muy franco. Cada vez que yo veo la manera en que el diario La Prensa hace una publicación, yo digo, por eso es que ese diario va al borde de la quiebra, porque plantean las diferencias que tenga el dueño de ese medio o que tenga el señor Rodrigo Noriega con Ricardo Martinelli, no es una excusa para torcer lo que está sucediendo. Y eso es lo que yo he visto. Entonces, yo les agradezco a ustedes por el espacio, porque es un espacio importante para poder decir las cosas como están sucediendo. Y ojo, lo que yo he planteado, los que no han podido ver lo que se ha dado en la audiencia pueden entrar porque está en YouTube, pero los que le han dado seguimiento a este caso en la línea abierta que tiene el órgano judicial, porque insisto, los casos de Ricardo Martinelli son los únicos casos que se transmiten de forma abierta. Usted no encontrará en la página del órgano judicial ninguna otra audiencia que es transmitida en vivo. Y eso tiene una explicación, porque la idea es avasallar, como se dice, a Ricardo Martinelli frente a la opinión pública. Lo que yo creo que el órgano judicial jamás espera es que estos casos están tan mal llevados, tan torcidos, que realmente estas publicaciones abiertas lo que hacen es que demuestra a la población el nivel de manipulación que hay. Mire, yo tomé un taxi, yo tomo el transporte porque llegar a la audiencia es complicado, esto es de loco. Y cuando yo tomo, las personas que están escuchando me dicen, ¿esto qué es? ¿Usted me puede explicar cómo el perito del Ministerio Público dice que todos los fondos de Ricardo Martinelli son lícitos y él está sentado allí? Entonces, lo que la gente está viendo es la realidad, un proceso político, judicializado y que tiene como norte claro, porque esta es la realidad, es buscar la manera de inhabilitarlo. Ojo, veamos lo que pasó en Guatemala, hablemos de lo que está pasando en la región. En Guatemala, y con esto quiero concluir, 3 candidatos fueron inhabilitados. 3 candidatos fueron inhabilitados. Por la Corte. Por la Corte, pero ojo, la semana pasada el candidato virtual ganador fue excluido. Entonces, este fenómeno, porque estos son fenómenos que se van dando en la región, ¿qué hacen en los otros países? Porque ojo, nosotros somos buenos copiando, eso lo vemos en las leyes. Cuando traemos leyes de otros países copiadas, o sea, ni siquiera las cambian, entonces nos traen problemas, van copiando y somos expertos copiando lo malo, que es lo peor. Entonces, esta copia es lo que se está viendo. ¿Usted sabe, abogado, cómo se llama esto en el argot de los intelectuales? Golpe suave. O lawfare también. Sí, pero el golpe suave es lo que está tomándose de moda. Todo esto que usted está viendo, nuestro continente está plagado de eso. Esto es un virus. Así es. Pero que se vean en ese puesto las personas que tienen intereses políticos. Martín Torrijos, Rómulo Rux, José Isabel Blandón, Ricardo Lombana. Porque cuando abres la puerta, cuando la puerta se abre, después cerrarla es muy complicada. Bien, abogado, gracias por estar con nosotros esta mañana. Esto es New Business, La Verdad. Vamos a una pausa y más al volver. New Business. La verdad. New Business. La verdad.